Estoy pintando un cielo, como les había explicado en el anterior trabajo. No quiero que sea un cielo con un azul vibrante, sino que sea una atmósfera con una bruma, una especie de niebla, donde va a haber agua de un lago que va a reflejar unos arbustos. Y lo que estoy poniendo es el azul ultramar, que ya saben que es un azul un poco más opaco, no es tan brillante, entonces me permite dar esa sensación de atmósfera nubosa. Blanco, mucho blanco y poco azul para que me quede este color tan luminoso, bien alto. Y para dar esa sensación de agrisado, lo que le puse es una ínfima parte, la punta del pelo del pincel, de un tierra de sombra o marrón chocolate o marrón africano. Depende la marca, la distinta denominación del acrílico. Entonces, como habíamos explicado en la clase anterior, todo agua tranquila va reflejando el cielo. Y voy bajando con el blanco hasta la diagonal, que va a ser el primer plano de un planteo de verdes. Fíjense que no estoy limpiando el pincel, que estoy agregando al estar húmeda la mancha de base, estoy agregando apenas de agua y un poquitito del color que quiero intensificar, y al estar húmedo se va fusionando y esfumando. Mi intención es que tenga arbustos. Voy a seguir sin limpiar el pincel con esa misma entonación azul agrisada. Voy a hacer arbustos que se pierdan en esa bruma, a esa altura, a esta y acá, entonces la diagonal. Voy a usar un verde muy seco. Estoy, fíjense, trabajando con un pincel de cerda que me deja bastante rastro. Y la idea es usar un verde seco con esa misma mezcla del azul agrisado que usé en el cielo, con la intención de que se funda. No quiero que este último plano lejano sea muy llamativo, sea muy evidente. Entonces, para esconderlo, tengo que intentar usar las mismas tonalidades que usé en el cielo. Fíjense que con lo que me quedó en el pincel, después de haber marcado los arbustos, inicié un reflejo hacia abajo. Como el pincel es muy grande, lo que me va a servir es para un planteo bien grosero de cada sector. Acá voy a hacer como una entrada del lago donde se va a ver un sector de tierra con más arbustos. Estoy usando el mismo pincel sin limpiar, le agregué un poquitito de amarillo para que al tener más luz dé la sensación de esa atmósfera de distancia de medio plano. Acá ya no va a tapar la bruma, tanto los arbustos van a ser más definidos. Pero de todos modos, la intención no es que sea algo muy marcado, sino que sea muy difuso. Fíjense que yo a propósito dejé una línea marcada en el medio del cielo, como un rayón que me quedó de una pincelada. Lo que voy a hacer es lavar el pincel y mostrarles que puedo con un poco de agua esfumarlo, siempre que quede una pincelada muy marcada que no la necesito. Siempre que me quede un efecto indeseado, voy a ir enseguida con agua limpia y un pincel a fusionarlo con el fondo. Y después, si es necesario corregir por arriba,
voy a dejar secar y voy a continuar. Ese último planteo de arbustos lejanos, yo le había hecho un verde seco mezclado con el azul agrisado claro del cielo, y lo que quiero es darle un efecto más luminoso en todo lo que es el borde del arbusto. ¿Por qué? Porque a pesar de que la idea es que haya una bruma, siempre las luces dan en las partes más salientes y altas de todos los arbustos. Entonces, fíjense que lo que hice fue cambiar por un pincel más chiquito, redondo, pero muy, muy gastado, muy arruinado. Estos pinceles nunca se tiran, siempre los usamos para hacer efectos de follaje. Fíjense que lo estoy fusionando ahora, después de haberlo limpiado y secado un poco en el trapo. Lo voy fusionando con unos toquecitos que me van definiendo ese borde luminoso que necesito para dar la sensación de que es el último plano de arbustos del paisaje. Voy a hacer algunos con más definición en este plano de tierra que hice en el frente, y para eso voy a trabajar con el mismo verde seco anterior y un verde un poco más claro. Yo lo que hago, les muestro en la bandeja, tomo un poco de cada uno, no los mezclo, esa impronta que me queda en el pelo del pincel lo voy aplicando con toquecitos, que no voy a ir haciendo arbitrariamente, sino que voy a intentar controlar ese toque de pincel para ir formando el efecto del arbusto. En este caso, al ser un arbusto de primer plano, fíjense que estoy intentando dar una definición aún mayor que los que tienen el último plano de el paisaje, ¿sí? Quiero que tengan más luz, entonces voy a ir con algunos que me vayan formando otra especie de follaje más abierta y más clarita, más luminosa. Jueguen siempre con distintos matices de verdes en un paisaje, porque van a hacer que se enriquezca aún más el sentido de la composición. Siempre recuerden, todo lo que sea arbustos, los grupos de hojas y de ramas van a tener más sombra en la base y más luz en las partes exteriores y altas, porque es la misma disposición de la luz que envuelve la imagen que nos va a dar ese efecto. Bien, en el primero que hice le voy a iluminar aún más algunos sectores sobre las partes oscuras. Fíjense que al dar unos toques más claritos sobre lo oscuro, logro efectos de volumen. Pero como yo necesito lograr esa atmósfera de bruma, esa atmósfera de niebla, no puedo dejar este plano medio con tanta definición. Entonces, con otro pincel, otra vez con un poquitito de agua, siempre lo más limpia posible, absorbiendo un poco en el trapo, voy a ir por encima de lo que pinté anteriormente para hacer una especie de integración y fusión con el fondo. Es preferible cuando hagan follajes no tapar todo el fondo del cielo o lo que está detrás del árbol o arbusto que están construyendo con el color y el pincel. ¿Por qué? Porque si ustedes al mirarlo
les parece que quedó muy grande y saturó demasiado el plano posterior, es muy difícil volver a corregir para abrir huecos de luz, para dejar espacios de aire. Yo siempre recomiendo que vayamos muy despacio. Es mucho más fácil agregar más follaje, prolongar las ramas de ser necesario, a sacar o quitar o armar huecos de aire si sobresaturamos el espacio del follaje. Bien, como la intención es que este plano de tierra sea más concreto, lo que voy a hacer es un verde amarillento, bien clarito y luminoso, que me vaya armando la definición de este plano. Vuelvo a contarles que no estoy en el pelo del pincel mezclando los colores de la bandeja, sino que los voy tomando un poquito de cada uno, y fíjense que eso me ayuda muchísimo a ir dando efectos de textura, que en este plano medio ya la textura me va a ayudar a que vaya teniendo cada parte una distinta incidencia visual. Incluso tengo siena natural, que es un color un poquito más subido que el ocre, entonces me va a servir para amarronar un poquitito, voy a agregarle un poco más, amarronar un poquitito la base de esta costa y que sea un toque más terroso. Eso mismo, con el mismo pincel, ya lo voy bajando, porque no puedo olvidarme que tengo que ir reflejando todo eso. Entonces, a medida que lo voy bajando con la misma materia que me quedó en el pincel, puedo enjuagarlo enseguida y volver con el agua sobre las pinceladas anteriores, estirando siempre en los dos sentidos, de izquierda a derecha, esas pinceladas largas que van a ir introduciendo el color en el resto del lago para armar ese reflejo. Cuando hacemos agua, lago, mar, cualquiera, río, siempre intenten que la pincelada se alargue y se introduzca, no la corten, introduzcan la fusión en la mancha, no olviden que decimos mancha al color de base, en la mancha que hicimos anteriormente, porque eso me va a permitir que no queden trazos de pinceladas cortados que no darían un buen efecto. Si quiero hacer una sensación de pastos en primer plano, vuelvo con los pinceles siempre súper gastados, con un verde claro, un verde oscuro, y voy desde arriba hacia abajo intentando el efecto del pasto. Los pastos se pintan de arriba hacia abajo, como nacen, como se presentan en la naturaleza, y de atrás hacia adelante. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es un efecto muy, muy, muy abierto, incluso hasta desprolijo en un punto, en parte, ¿sí? Porque lo que estoy intentando es manchar un espacio. Luego puedo tomar esto tienen que hacer pruebas ustedes, a ver cómo les resulta más cómodo. Yo estoy en este momento trabajando con un pincel chato, que lo voy a poner de canto y voy a ir sobre el trabajo anterior ya estirando para dar una mayor definición a cada sector del pasto, cada hebra verde, ¿sí?
Este puede ser un estilo de armar el pasto, al cual después voy a ir retocando con partes más oscuras, partes más claras, de acuerdo a si, por ejemplo, tengo una piedra o un árbol que necesito que proyecte una sombra. Esta línea que yo había hecho anteriormente para definir, la voy a tratar de ir borrando y escondiendo entre el pasto. Supónganse que yo necesite armar un efecto de piedras. Bueno, voy a tomar otra vez un pincel lo más gastado posible, un poco de marrón, un poco de blanco, sin mezclar, así como está, y voy a intentar dibujarla la piedra con movimientos del pincel que me vayan dejando surcos y que me vayan armando una impronta. Decimos impronta cuando nos referimos a la primera intención o el primer movimiento de lápiz o de pincel, como estamos trabajando en este caso. Fíjense que yo acá lo que estoy intentando es dibujar, darle un espacio a dos piedras, las cuales después con un pincel más fino podré eventualmente hacerle unos toques con un siena o con un gris, como para dar un efecto de textura diferente. Puedo corregir en un punto alguna forma exterior que no me convenza. Y bueno, sobre esto, debajo, también continuar con el pasto, siempre despeinando o deshojando, decimos, para dar el efecto natural que necesita, ¿sí? Así se va armando y supongan que quieren hacer un tronco de un árbol rapidito. Tomamos un pincel, en este caso grande, chato, con un poco de marrón, tierra de sombra, chocolate, la definición que tengan, y un poquito de siena. Los troncos siempre más anchos abajo, en la parte superior. Y de vuelta, sin mezclar, otra vez con la misma intención de ir armando un efecto de textura, tomo un poquito de cada uno de los dos matices y voy hasta con algo de blanco, algo de verdoso, acariciando, dibujando. Por eso es tan importante el dibujo. Siempre pensamos en cómo hacemos para pintar. ¿Cómo hacemos para pintar si no pudimos antes entender cómo es una corteza de un tronco, el tronco mismo, y cómo, por ejemplo, se van adosando las ramas principales, las ramas secundarias, cómo se van uniendo a ese tronco y cómo van girando, cómo van saliendo las raíces que se unen a la tierra? Es muy difícil lograr una textura con pincel y con color si primero no la entendí desde el dibujo y desde la movilidad de un lápiz. Porque si yo quiero dar la sensación de que esta rama está saliendo desde el lado de atrás del tronco, tengo que haberla aprendido a dibujar previamente. Así puedo ir construyendo este árbol en primer plano y después también en él ir haciendo algo de follaje, que como ya va a ser en primer plano, voy a ir definiendo con más calidad de hoja, con más calidad de toquecitos y con un poco más de definición, porque necesito que sea el primer plano de este paisaje.